Ya está grabando. Buenas tardes, jóvenes. Como les decía, siguiendo con el tema de la ley de Gauss, vamos a resolver el siguiente problemita. Consiste en una carga puntual que está colocada en el origen. Luego hay una distribución de carga lineal con lambda constante. Esa distribución de carga lineal tiene la forma de esta circunferencia aquí, de radio A. Se pide en este caso determinar el flujo neto sobre una esfera de radio R y centro en el origen. Sí, hay dos casos. La esfera tiene un radio más pequeño que A y el otro caso, la esfera tiene un radio más grande que A. Veamos cómo serían ambas situaciones. Vamos a ver. Como cambié de idioma. Bien. Entonces vamos a dibujar la esfera. Ahí está. Entonces, esta sería la superficie imaginaria. Y su radio es más pequeño que A. ¿Cuánta carga encierra esta superficie imaginaria? Pues solo encierra a la carga puntual. Para R, vamos a hacer esta más pequeña. Para R, más pequeña que A. La esfera solo encierra a la carga puntual. Disculpe, ingeniero, ¿qué era? Ajá. ¿Qué era, ingeniero? Es el radio de... Al radio. ¿Es la figura? Ajá. Es el radio de esa distribución de carga lineal. Entonces tenemos que la carga encerrada pero sería igual a Q minúscula. Y yo no sé si recuerdan, bueno, lo voy a escribir como ecuación. Esta es carga encerrada. Carga encerrada. Que el flujo eléctrico neto es el mismo flujo eléctrico total, ¿verdad? El flujo eléctrico neto es igual a la integral de superficie cerrada del campo E, punto diferencial de superficie. Y eso, según la ley de Gauss, es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0 Entonces, quiere decir que para el caso A, estamos trabajando ahorita, el flujo neto simplemente sería, ¿cuánto es la carga encerrada?
Q. Correcto. Simplemente sería Q entre epsilon sub 0. Y ahí está resuelto el caso A. Ahora veamos cómo cambia para el caso B. Para el caso B, tenemos para R mayor que A, la esfera es una superficie imaginaria, ¿verdad? La esfera sería la superficie gaussiana. O sea, si usted ve el problema, vayamos arriba a ver el problema. A ver, ¿cómo subo aquí? Bueno, ya voy a subir para mostrarles el problema. Encierra a la carga puntual y además, ¿cuál es el idioma? Y además a la distribución de carga lineal. Voy a subir ahora sí. Vean el problema. Esto sería lo real, la carga puntual y esta línea cargada. Esto sería lo que es real. La esfera sería una superficie imaginaria, que es la superficie gaussiana. La voy a colocar por acá. Entonces, ahora esta sería la esfera, ¿ya? Y esta esfera ahora contiene a las dos distribuciones de carga. ¿Cuánto sería la carga encerrada ahora? ¿Cuánto sería la carga encerrada ahora? No sería la carga más 2 veces el radio. Vamos a ver. Vamos a sacar la carga de esta distribución lineal. Vamos a ver, carga encerrada. Sería la carga puntual, ¿verdad? Más la integral de esa distribución de carga. ¿Cómo se plantea la integral para una distribución de carga lineal? ¿De acuerdo? Lambda de dl. Aquí como un escalar, ¿verdad? ¿Quién es el diferencial de línea para esta circunferencia de aquí? ¿Se acuerdan? ¿Quién es el diferencial de línea? Rho de phi, ¿o no? Rho de phi, excelente. Y, bueno, como lambda es constante, lambda va a salir del integral, ¿verdad? Es una distribución de carga uniforme, habíamos dicho. Entonces, lambda es constante, sale del integral. Tenemos rho de phi. ¿Cómo es el radio? ¿Es variable o es constante? Constante. Constante, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Constante y vale A.
para la circunferencia que tenemos. El radio es constante y vale A. Entonces la integral va a ser en phi desde 0 hasta 2pi, porque da la vuelta completa. Si solo diera media vuelta, por ejemplo, si solo fuera la mitad, iría desde 0 hasta pi. Si solo fuera la mitad, ¿verdad? Si fuera un cuarto, iría desde 0 hasta, sería pi medios. Y medio. Entonces, depende, ¿verdad? De cuánto tengamos, pero como es la circunferencia completa, desde 0 hasta 2pi. Bien. Entonces ya tenemos la carga total encerrada. Sería la carga puntual más lambda y nos va a quedar multiplicado por 2πa. Todos lo observan. A es constante, sale de la integral. Integra desde phi, evalúa 2pi. Entonces 2pi por el A que era constante, por el lambda. Y por último, para sacar el flujo neto, usamos la misma ecuación de arriba. Flujo eléctrico neto es carga encerrada entre epsilon sub 0. Que sería igual a esto de aquí entre epsilon sub 0. Y ahí está resuelto el problemita. No sé si se comprendió este problemita. Sí, sí. ¿Entendió? Sí. Ujú, sí. Antes de seguir avanzando, les quiero mostrar, ya casi tengo terminada una parte de los videos que les voy a subir. Vamos a ver. Ahí está. Cuando vean la presentación en PowerPoint me avisan. Ya se mira, ingeniero. Ya se viene, ok. Les voy a comentar así rapidito, porque la explicación en realidad va a estar en los videos. En el primer caso se estudia un plano infinito cargado uniformemente. Este problema ya se resolvió por métodos del capítulo 3, ¿verdad? La ley de Coulomb. Pero en el video se va a resolver por medio de ley de Gauss. Y en realidad es bastante más simple resolverlo por medio de ley de Gauss y determinar el campo. Posteriormente, ya en vez de tener una lámina, se tiene una plancha. Es decir, que ya el grosor ya no es 0, sino que tiene cierto grosor. Y esto incluso se lo puede imaginar como una lámina, encima de otra lámina delgadita, encima de otra, como una superposición de láminas, se lo podría imaginar. Y se podría resolver así. Sin embargo, es más sencillo por este camino que se va a plantear en el video. Se va a encontrar la carga encerrada. Como esto ahora tiene un espesor, al tener un espesor, entonces va a existir la región adentro de
de esa plancha y va a existir la región afuera de esa plancha. Como van a haber dos regiones, pues la carga encerrada se va a encontrar en dos regiones, adentro de la plancha y afuera. Se usa la ley de Gauss y se resuelve, ¿verdad? Aparte de planchas y de líneas, que ya se había visto en una clase previa, también por medio de ley de Gauss se puede resolver el caso de cilindros infinitos cargados, ya sea con distribución de carga uniforme como este de aquí, o puede ser una distribución de carga que dependa del radio. Entonces, cuando la distribución de carga dependa del radio, o sea constante, y el cilindro sea infinito, entonces esos casos se pueden resolver por medio de ley de Gauss. Claro, como el cilindro es infinito, usted nunca va a ver dónde empieza, dónde termina, pero sí puede definir claramente dos regiones. Una adentro, que es el cilindro pintado de orilla blanca, que es adentro del cilindro infinito. Estos cilindros pintados en blanco y en amarillo son superficies imaginarias, son las superficies gaussianas, que pues ayudan a realizar el cálculo del campo. Todos los detalles igual se van a explicar en el video. También puede haber el caso de cilindros que son huecos, se pueden hacer con ley de Gauss, o cilindros que una parte es hueca, ¿verdad? Pero tiene cierto volumen. Entonces igual se va a considerar eso y hacer por ley de Gauss. Como eso lo voy a explicar en el video, entonces ahorita quiero abordar uno de esfera. Vamos a trabajar un problema de esfera y de calcular campo por medio de ley de Gauss. Es distinto a este porque en este lo que calculamos fue flujo. Y en el que vamos a trabajar a continuación vamos a calcular campo. Vamos a ver. Ingeniero, una consulta. Sí, claro, díganme. En el examen, los ejercicios los podremos resolver por cualquier método o nos va a especificar que lo hagamos por un método en específico. Ah, buena pregunta. Fíjese que para el examen, todos estos problemas se pueden por el capítulo 3, que es ley de Coulomb, ¿verdad? Pero obviamente si lo que quiere es determinar el campo y se puede por ley de Gauss, es más rápido. Entonces, si no se puede, si no cumple ciertos casos, entonces tiene que irse por ley de Coulomb. Al parecer, con los demás compañeros, ya lo tenemos definido como en un 80% esto, ¿no? Va a ser como mitad y mitad. Mitad de los problemas para que usted los trabaje con el capítulo 3 y mitad con el capítulo 4. Es decir, todos los podría trabajar con el capítulo 3, pero la mitad de ellos va a salir más rápido por medio del capítulo 4, ¿verdad? Y los otros, a lo mejor no se va a poder resolverlos por métodos del capítulo 4, que es ley de Gauss. Específicamente ley de Gauss para que... Ingeniero. Otra vez se le oyó entrecortado. Ley de Gauss y, o sea, ¿para qué se utiliza? Específicamente, ¿para qué casos? Como usted dice que se tienen que cumplir ciertos parámetros, ¿verdad? Los problemas. Entonces, ¿cómo identificar? Sí, miren. Son dos cosas distintas. La primera es una ley. La ley de Gauss siempre se cumple, ¿ya? Lo segundo, nosotros, por decirlo así, nos aprovechamos de esta ley y despejamos para el campo. Pero la ley de Gauss, en realidad, en su forma original, no me dice cómo calcular el campo. Ya les muestro lo que dice ley de Gauss. Ejemplo, esfera. Vamos a volver atrás. No sé si está viendo lo que trabajé hace un ratito. Sí. No, aún están las diapositivas. Ah, no he regresado al Paint. Ok. Ahorita hago el cambio.
Gracias. Ahora sí. ¿Hola? Sí, ahora sí, ingeniero. Sí. Entonces, observe. Lo que en realidad me dice la ley de Gauss es que el flujo eléctrico neto es igual a esto. Eso es lo que me dice la ley de Gauss. Que el flujo eléctrico neto es igual a esto, a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Pero la mayor utilidad a la hora de realizar cálculos no es esa. La mayor utilidad es resolver de modo que cierta área que es perpendicular al campo pase aquí a dividir, ¿verdad? Y me quede que el campo sería igual a una carga encerrada. Ojo, esto que estoy escribiendo no me lo dice la ley de Gauss. Lo que estoy escribiendo ahorita no me lo dice. Pero básicamente en los casos en los que hay simetría, lo utilizamos. El campo eléctrico es igual con magnitud a la carga encerrada entre epsilon sub 0, área perpendicular al campo. ¿Verdad? Esto es lo que utilizamos para encontrar el campo en las situaciones que es posible. ¿Comprenden por qué es el área perpendicular? Por el flujo, ¿no? Por el flujo, sí. ¿Quedó claro? Entonces la ley de Gauss, hay que tener dos cosas en cuenta. La ley de Gauss siempre es válida por ser una ley, pero me dice flujo eléctrico neto igual a carga encerrada entre epsilon sub 0. Ahora bien, de la ley podemos aprovecharnos cuando tiene ciertas situaciones de simetría y se despeja y nos queda que el campo es carga encerrada entre epsilon sub 0 y el área perpendicular. No siempre se puede hacer esto que escribí ahorita, no siempre se puede hacer. Para el que no entendió por qué es la sección perpendicular, imagínense que usted tiene este plano aquí. Y vienen las líneas de campo. Así, paralelas. ¿Cuánto es el flujo aquí? Si las líneas de campo van así. 0. 0, ¿verdad? Entonces, en esta sección que es paralela, el flujo es 0. Es decir, el campo eléctrico forma un ángulo de 0 grados con el plano, ¿verdad? Forma un ángulo de 0 grados con el plano. Pero con el vector de área, ¿cuánto es el ángulo que forma con el vector de área? $90. 90. Entonces, usted a la hora del examen tiene que tener cuidado también con el ángulo que forme el campo, con el vector de área y con el plano. Es decir, a usted le pueden poner una trampita ahí y decirle el ángulo que forma el campo con el plano, el campo con el plano es 90 grados o pi medios. Sería este el caso, si le digo el ángulo que forma el campo con el plano es de 90 grados o de pi medios. ¿Sería este el caso o no sería este? No, no sería. No sería ese, ¿verdad? Ese caso que mencioné sería diferente, sería algo así. Vienen aquí las líneas de campo. Y usted coloca acá el plano. Y como es 90, tengo que girarlo, ¿no? Tal vez algo así, ¿ya? Bueno, o más grande todavía el giro, ¿no? A ver, unos 20 más.
Algo así. No es una vista en 3D, ¿verdad? ¿Queda claro? Entonces, usted tiene que tener cuidado con eso a la hora de leer los problemas. Hay un video que le voy a mandar el link justo cuando suba que les mostré la presentación. Le estaba mostrando el de 4.15 ahorita. No. Es creo que le llamé ejemplo del segundo parcial. Ejemplo, segundo parcial, algo así creo que le llamé. Ingeniero. No es. Ajá. Dígame. Fíjese que estoy revisando el campus y aún no me aparece la tarea para esta unidad. Qué raro, porque ya se puede ver. Búsquelo. Vamos a ver. Creo que está en el tema 5. Búsquelo en el tema 3, creo que está. Vamos a ver. ¿Puede ver el campus ahorita? Sí, ingeniero. Veamos, tema 3, mire. Campos eléctricos. Aquí está, mire, problemas propuestos para la segunda prueba. ¿Lo ve? En el tema 3. Estos son los problemas propuestos, mire. Del capítulo 3. Hay que presentarlos todos. Hay que presentar como mínimo 10, ¿verdad? Pueden ser del capítulo de campo, que aquí están los considerados, ¿verdad? Y pueden ser de ley de Gauss, que aquí también están los considerados, ¿ya? O sea que no son necesariamente los que usted tiene aquí en el PDF, sino que podemos tomar del libro. No, los que tengo en el PDF. Los que tengo en el PDF, o sea, estos, la mayoría son tomadas de libro, la mayoría. Pero hay algunos de otro libro también para considerar los casos más comunes. Por ejemplo, creo que este es de otro libro, me parece. Este es de otro libro. También es sí, perdón, en general son 10 ejercicios, ¿verdad? Entonces hay que hacer... que no haya trabajado y de esta lista. Aquí hay como unos 8 ejercicios. Miren. Y acá arriba hay como 10. Son como 18 ejercicios. Entonces, de los 18, usted elija 10 de los que yo no resolví, ¿verdad? Y los resuelve junto con sus compañeros. O sea, pueden dividir 4, otros 3, otros 3. Lo unen todo y me entregan un solo trabajo. Hay que hacer la coevaluación, ¿verdad? Es decir, vaya, por ejemplo, si alguien quedó mal con algo, no se va a merecer 100, porque obviamente les puede afectar la nota a los demás. Cuando yo veo la coevaluación y digo, este grupo sacó 90, ¿verdad? Porque no estaba completo, o algo no estaba bien, o no puso el enunciado, algunos problemas no le puso el enunciado, pero usted en la coevaluación, por ejemplo, Juan sacó 100, José sacó 100, y Pedro sacó 65, por decir algo. Entonces yo entiendo que Pedro no trabajó del todo. Y entonces puede ser que los puntos que iba a descontar, yo vea que le puedo poner 100 a Juan, 100 a Pedro, y, perdón, 100 a Juan y a José, creo que había dicho. Y Pedro sí ya sería sancionado, habría que hacer los cálculos, a ver cuál sería la nota correspondiente. Pero eso me dice a mí la coevaluación. Si todos se ponen 100, pero solo uno está trabajando, entonces eso significa que, y el trabajo no está completo, ¿verdad? El trabajo no está completo, se pusieron 100 todos, entonces puede ser que al final todos saquen un 70, un 80, pero si hay uno que trabajó y se pone 100 y les pone 70 a los demás, puede ser que al final yo esa misma nota les ponga, ¿verdad? Diga, este fue el que trabajó más y me parece que ponderado más o menos es similar a lo que ellos evaluaron. Por eso es importante la coevaluación. No sé si me doy a entender. Sí, yo lo que hago a veces es poner un comentario en la parte de entrega también
Y como, bueno, nos dividimos tantos ejercicios y para la siguiente ocasión le va a tocar más, porque como son 10, entonces, y somos 3, a uno le va a tocar 4 y otro le va a tocar 3 y 3. Sí, lo que pueden tratar de hacer es que ustedes ven algunos que están como más pesaditos. Entonces, si a alguno le toca 1 o 2 pesaditos, puede tocarle uno fácil, ya tiene 3. Y a los otros, es que solo a uno le toca 4, ¿va? 4, 3 y 3. Puede ser que al que le toque 4 le elijan los que parezcan más sencillos también. Por lo menos 1 o 2 de los que parecen más sencillos. Y a los otros o a la solo siguiente tarea le tocan solo 3. También es una posibilidad. Acá está. Es este de aquí, miren. En este video, no sé si están viendo el video o estoy compartiendo otra cosa. Sí. En este video se llama, a ver, ¿cómo se llama? Ejemplo sobre flujo y ley de Gauss. Entonces, el primer problema es un ejemplo sobre flujo y tiene aquí un error bien común del estudiante. Que se le da el ángulo entre el campo y la lámina. Se le da el ángulo entre el campo y la lámina y el estudiante normalmente usa estos, parece que son 20 grados. Usa estos 20 grados, pero en realidad por la formulita es el ángulo entre el campo y el vector diferencial de superficie. Entonces al final se usan 70 grados. No sé si pueden ver ahí la ecuación. Entonces, sí, se observa. Ahí en el video, que es uno de los errores más comunes. Luego hay un problema de una línea. Una línea y una lámina. Entonces, la línea infinita se puede resolver por ley de Gauss. Esta respuesta ustedes ya la tienen, entonces la pueden usar. Si el día de la pruebita, por ejemplo, le pusieran 2 líneas, y le dijeran, hay el campo total que producen estas 2 líneas infinitas cargadas uniformemente, ustedes pueden usar la respuesta que ya tienen y ponerle principio de superposición, ¿verdad? Ya habíamos visto un problema que aplicamos principio de superposición. No sé si se acuerdan, 2 planos paralelos. Bien. Aquí el problema es de una línea y un plano. Y se anda buscando dónde el campo es 0. Estas respuestas ustedes las pueden tener a mano. El campo de la línea infinita lo pueden usar. El campo del plano infinito también lo pueden usar, que es sigma entre 2 epsilon sub 0 y que es perpendicular al plano. Como este plano no está como estamos acostumbrados, pero igual el campo funciona sigma entre 2 epsilon sub 0 y perpendicular al plano. Hay que ver si el signo es más o es menos de la carga. Cuando es más, las líneas salen. Cuando es menos, las líneas entran. Entonces, ahí explico eso y explico lo de la superposición. En la parte que se ve como un círculo, bueno, está un poquito deformado. En el centro de ese círculo estaría la línea. En el centro del círculo estaría la línea, la estaríamos viendo desde arriba. Entonces, una parte de las líneas de campo son esas que van saliendo ahí pintadas en rojo. Y a la derecha, pintado en verde, que es una línea, en realidad es la vista superior del plano. Ahí lo explico también en el video. Entonces usted suma los 2 campos, el que produce la línea y el que produce el plano, usando superposición. Y ahí, por lógica, encuentra que solo hay por decir así, un conjunto de puntos donde el campo se puede hacer 0, que es cuando los 2 van en el mismo sentido, pero, perdón, van en la misma línea, pero con sentidos opuestos. Entonces, ahí lo explico en el video. Ahí los que están marcados con un circulito son los únicos que se pueden anular. Ahí se lo explico en video y lo resuelvo. Y hay uno ya de movimiento de partículas cargadas. Entonces, este video les voy a recomendar que lo vean, ¿verdad? Bueno, antes de que terminemos, como ahí está el video, voy a regresar al problemita que quería resolver
Ley de Gauss, ejemplo, esfera. Ahí está. No quiero guardar los campos. Determina el campo eléctrico producido por medio de ya, un cascarón esférico de radio y densidad superficial de carga sigma constante bueno, eso. Todos entienden qué sería un cascarón, ¿verdad? Estaría vacío. Sí, una esfera. Correcto. Solo la superficie tendría carga. Entonces, para resolverlo, voy a asumir que el centro es el origen. Por facilidad, voy a asumir que el centro del cascarón es el origen. ¿Qué superficie gaussiana, que es una superficie imaginaria, ¿verdad? ¿Qué superficie gaussiana creen que es adecuada para poder analizar un cascarón esférico? Una esfera. Una esfera, muy bien. Entonces utilizamos una esfera para resolver el problema. Un poco más grande. Ahí, más o menos está centrada. Entonces, esta sería la superficie gaussiana. Están viendo el paint, ¿verdad? ¿O qué están viendo ahorita? Sí, el paint. Sí, ok. ¿Cuánto sería la carga encerrada aquí? Si es un cascarón y todo es vacío, solo la superficie, ¿no? ¿Cuánta sería la carga encerrada acá adentro? ¿Sería? Cero. No hay carga encerrada adentro. Tenemos una densidad de carga superficial sigma, pero es en el borde, ¿verdad? Esto, para imaginárselo mejor, es como una pelota de fútbol, supongan. Y la parte de adentro que está llena de aire, pues para nosotros sería vacío. Porque está lleno de aire sería vacío. Y donde se considera que hay materia, que para nosotros es carga, es en la superficie, ¿verdad? Así hagan la analogía para que sea más fácil. Entonces, esta va a ser la otra superficie. Las pintadas en color rojo son la superficie gaussiana.
estas superficies gaussianas, pues veo cuánta carga encerrada hay en ellas. ¿Cuánto habría en la más grande? ¿Jóvenes? Sigma. Bueno, sería la integral, ¿verdad? Del diferencial de carga. Es sigma por otra cosa. ¿Qué otra cosa? Como es superficie, ya, sigma por el diferencial de superficie. Al ser una densidad superficial de carga constante, pues sigma sale del integral. Siempre que los problemas involucren densidades de carga uniformes, salen del integral. Entonces sale sigma, lo que integro es el diferencial de área. La integral del diferencial de área es el área, ¿verdad? Y el área de esa superficie esférica es 4pi por a cuadrado. Ahí ya tenemos la carga encerrada, tanto dentro como fuera del cascarón. Ahora viene el análisis para determinar el campo. Ya casi lo terminamos. Para determinar el campo tenemos integral el punto DDA. Para una de esas superficies cerradas, cualquiera de las dos, ¿cuántas superficies necesito en realidad? Para cualquiera de las dos superficies, la de adentro o la de afuera, ¿cuántas superficies en realidad me forman una de estas superficies cerradas? Solo una. Una. Solo una, ¿verdad? Porque la misma superficie con R constante se cierra. Entonces solo es una integral. Usted sabe que si mantiene, por ejemplo, en esta de afuera, la distancia constante desde donde está la carga hasta un aparato para medir campo y sigue manteniendo constante, ¿verdad?, la distancia desde la distribución de carga hasta su aparato, pues usted debería de esperar que la magnitud del campo se mantuviera uniforme, ¿verdad? Como se mantiene uniforme, después de que hace el producto escalar, que es magnitud del campo, coseno del ángulo. ¿Cuánto va a ser el ángulo entre el campo y el vector de área? 90. ¿Por qué 90? El vector de área sería un vector radial, así, ¿verdad? Sería un vector... Cero. Va a ser 0. Va a ser 0. Pasó. No entiendo qué pasó con... El vector de área vendría así. Y las líneas de campo que producen una distribución esférica uniforme son similares a las de la carga puntual. Eso ya se había analizado en el capítulo 2. Entonces, la línea de campo que produce esta distribución de carga uniforme irían así, en forma radial. Voy a pintar ahorita en color negro estas líneas. Como esas líneas de campo van en dirección radial, entonces se nota que el ángulo entre el vector diferencial de área y el vector de campo es 0, que los dos son radiales. Bueno, como el ángulo es 0, entonces en la ecuación pone coseno de 0.
Siempre es el ángulo entre el campo y el vector de área, ¿verdad? Con la superficie sí es 90. Con respecto a la superficie sí es 90. Pero en la formulita es el producto punto entre el campo y el vector diferencial de superficie. Entonces no es lo mismo la superficie que el vector de superficie. Aquí sería coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Y diferencial de superficie. Como les decía antes, al mantener constante la distancia, el campo se vuelve uniforme y sale del integral. Solo quedaría E por el área. Y el área de esa superficie imaginaria es 4pi el radio al cuadrado. Sustituyendo en la ley de Gauss, usted tiene que la integral de superficie del campo, en este caso 4pi r cuadrado por el campo, va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. O sea, este entre epsilon sub 0. Entonces, sustituyendo en la ley de Gauss, tiene que esto es igual a este de aquí entre epsilon sub 0. Vamos a aclarar que el campo va en la dirección radial, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí que ese campo va en la dirección radial. Y también un campo que va en la dirección radial. Y esto sobre epsilon sub 0. Se cancela el 4pi, que es común. Y obtenemos entonces la respuesta. ¿Cuánto sería igual el campo? Sería sigma. Entre r al cuadrado. Por a cuadrado, entre r cuadrado, ¿verdad? Sí, y entre epsilon sub 0. Y el epsilon sub 0. Esta respuesta, ¿dónde es válida? Esta respuesta es válida si R es más grande que A. ¿Por qué es válida si R es más grande que A? Porque recuerde que la carga encerrada, encontramos este valor, es cierto, afuera del cascarón. O sea, R más grande que A. ¿Qué pasaba dentro del cascarón? Que no había carga. En el interior del cascarón, que era vacío, no había carga. La carga encerrada era 0. Entonces, si usted en esta formulita escribe 0, cuando despeje para el campo, ¿cuánto le va a dar el campo? El campo va a valer 0 cuando R está dentro del cascarón, o sea, R más chiquita que A. Si hace un gráfico de eso para comprenderlo mejor y pone al eje vertical como el campo, la vertical va a ser el campo radial y la horizontal va a ser el radio. Ya estamos terminando. Bueno, entonces así sería el campo adentro del cascarón, o sea, vale 0.
Esto es válido. Es válido hasta R igual a A. Hasta R igual a A se comporta así. Hay una como discontinuidad ahí, ¿verdad? Una especie de discontinuidad ahí. ¿Qué pasa en esa región? Bueno, eso lo vamos a ver hasta en el capítulo 9. ¿Qué pasa ahí muy cerca de A por la izquierda y muy cerca de A por la derecha? Eso lo vamos a ver hasta en el capítulo 9. Ahorita pongámoslo así como una discontinuidad. Y ya para R más grande que A, veamos muy cerquita de A, pero por la derecha. Esto valdría A. Tendría A cuadrado entre A cuadrado, se vuelve 1, solo le queda sigma entre epsilon sub 0, o sea que le queda el doble de lo que produce el plano infinito cargado, en R igual a A, pero por la derecha. No lo debo dibujar ya, no. Tiene que quedar así también. Y luego decae con una función 1 sobre R cuadrado. Así. Bueno, me está quedando bonito ese dibujo. Algo así. No sé si se comprende más o menos. Sí. Sería sigma sobre epsilon sub 0. Muy bien. ¿Qué dudas hay con respecto al campo que produce el cascarón? Esférico.